Bueno, si les parece, vamos comenzando. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Vamos a hablar esta tarde un ratito, más o menos 45 minutos, una hora. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de educación. De ensayos clínicos en general y particularmente de ensayos clínicos de esclerosis múltiple, en este caso en Chile, ¿sí? Para eso la charla la vamos a dividir más o menos en tres partes. Primero nos vamos a presentar todos, después va a hablar Silvia, que es la primera foto que están viendo acá, Silvia Lugo, que es una paciente con esclerosis múltiple, que nos va a dar su testimonio, nos va a contar desde que inició los síntomas hasta que comenzó a participar de un ensayo clínico en Argentina, en Buenos Aires particularmente. Después va a hablar la doctora Lorna Galleguillos, que nos va a contar las cosas más importantes del ensayo clínico de esclerosis múltiple, y luego va a haber un espacio de preguntas, ¿sí? Para todos los que quieran hacer las preguntas, ¿sí? Así que bueno, arrancamos entonces. No se mueve, ¿no? A ver, ahí, perdón, ahí va. Bien, entonces ella es Silvia, ahora la van a ver. Ella es, como les decía, paciente con esclerosis múltiple y voluntaria de un ensayo clínico que nos va a contar su experiencia. Ella está en Argentina. Yo soy Patricia Varela, yo soy médica, soy subinvestigadora de distintas áreas, también hago investigación clínica. Nuestro invitado especial es la Corporación de Esclerosis Múltiple Chile, ¿sí? Que como ustedes saben es una asociación sin fines de lucro de pacientes con esclerosis múltiple que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad, ¿sí? Con nosotros está Verónica Cruchet. Vero, ¿andás por ahí? Sí, hola Patricia. Hola. Eh, sí, quería saludar. Bueno, primero darles las gracias a todo el equipo de Un Ensayo para mí por esta invitación, ya que la verdad es un tema que no se habla mucho y es muy interesante. Hay muchos mitos sobre esto de los ensayos clínicos. Entonces, de verdad creo que es un tema súper interesante de abordar con los pacientes. Así que les agradezco y por supuesto le agradezco a Silvia que va a dar su testimonio y a nuestra querida doctora Lorna Galleguillos que siempre está trabajando y pendiente con todos los pacientes para tener una vida mejor. Así que muchas gracias por esta invitación. Buenísimo, Verónica. No, gracias a ustedes. Muy importante lo que decís, esto es cierto, viste que los ensayos siempre tienen una cosa muy de mitos. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es de hablar de todo esto, de poner las cosas sobre la mesa y de desmitificar un poco de ensayos clínicos. Por eso nos pareció interesante el relato en primera persona de una paciente, ¿no? De cómo es participar de un ensayo, ¿sí? Gracias, Verónica. Gracias a ustedes. Bueno, Lorna, que muchos de ustedes la conocerán, ella es neuróloga e investigadora también, es adjunta de neurología de la Universidad del Desarrollo, es miembro del grupo de neuroinmunología de Clínica Dávila y miembro de la Sociedad Chilena de Enfermedades Desmielinizantes, ¿sí? Así que ella es nuestra médica neuróloga especialista, investigadora, que nos va a hablar del ensayo que se está llevando adelante en Chile, ¿sí? Bien, bueno, entonces arrancamos. Silvia, ¿nos podés contar un poquito cómo fue que comenzó tu enfermedad, el camino que fue hacia el diagnóstico? ¿Cómo fue todo eso? Micrófono, Silvia. ¿Está silenciada? Sí, está silenciada. Acá está Silvia, sí, ahí te veo. Sí, está silenciada. Ahí Ahí, estás. Sí, ahí estoy, perfecta. perdón, ahí está. Ahí Bueno, está. bueno, ahí está. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Silvia Lugo, tengo 54 años.
y desde junio del 2020 tuve el primer brote de esclerosis múltiple remitente recurrente, que en realidad recién me diagnosticaron en marzo del 2021. Mis síntomas, ¿cómo empezaron? Empecé por los pies, por el pie izquierdo, que se me adormecía. Después empezó a subir, a la semana más o menos ya tenía las dos piernas, y a los 15 días no sentía más nada, es decir, la sensibilidad de la cintura para abajo y del brazo izquierdo y la mano izquierda, del brazo izquierdo completo. Perdí la sensibilidad. Justo era en plena pandemia, así que imagínense, estábamos todos aislados, no, mi familia estaba lejos y yo vivía sola en Buenos Aires. Así que a mí me encontré con esto. Vamos a empezar por algo, ya de por sí. Yo nunca, desde el primer día, nunca me sentí enferma. Yo no le doy identidad a la enfermedad. Yo creo muchísimo en mi medicina interior. Ya vivo, creo que de alguna manera la vida me preparó para esto, es algo que siempre digo. Porque una vez me dijo alguien que los obstáculos era una manera de Dios de referirse, de tener un trato especial con uno. Me costó siempre entender eso, hasta que un buen día, y hoy en día con la esclerosis, es como que me hizo realmente el clic de eso. La fortaleza estaba dentro de uno. Cuando yo me encuentro ante esta inmovilidad y el de no sentir, practico mucho meditación. Eso es otra cosa que me ayudó en el tema de no entrar en pánico, porque estaba sola. Otra cosa, tenía que moverme, nadie venía a moverme. Entonces, ¿cuál fue ante esa inmovilidad que tuve? El empezar a observarme y a escuchar mi cuerpo. Y yo lo primero que descubrí fue que mis huesos estaban intactos, que realmente me había quedado la mano derecha y la fuerza de la pierna derecha, pero sin sentir, porque no tenía la sensibilidad. Era como que mis huesos estaban dentro de pero literalmente sentía que era algo de tergopol que tenía alrededor de mis huesos. Silvia, y en ese contexto, porque estamos hablando de contexto de pandemia, ¿no? Sí. Donde la pandemia más dura, más cerrada, donde la Sí. consulta médica era bastante más difícil. No había. Tuviste un itinerario, ¿no? De médicos y de especialistas Sí. que te vieron. Pero por 2 meses y medio estuve así, no me atendían porque no tenía fiebre. Entonces cuando llegó un momento que fue que yo dije me voy y me instalo en un hospital, Sí. fueron 3 noches seguidas porque al mes empecé con la electricidad, era como si se tuviese los dedos en el enchufe. La electricidad era tan grande, pero tan potente, que cuando empezó eso, lo que me llevó a que me instale en un lugar fue que llegaba la noche y ya no retenía más el agua. ¿Y qué dije? La electricidad, todo es músculo en mi cuerpo. Si empieza a apretarme todo, va a apretar mi corazón también. Entonces eso llevó a llamar a una amiga y decirle, sí o sí, llevarme a un lugar. Y yo me quedaba instalada ahí. No, era como que literalmente si me tenía que morir, iba a ser en ese lugar y no en mi casa. Bueno, y ahí te empezaron a ver, bueno, distintos especialistas, ¿no? Distintos, me trataron de todo, polineuritis, un tumor, fibromialgia, fiebre reumatoidea, me hicieron plasma, terapia ozono, ¿qué es lo que no me hicieron? Todo. Tuve que irme de Buenos Aires porque yo ya no podía mantenerme acá en Buenos Aires y estaba sola cuando se abrió un poquito el tema de pasar de una provincia a otra, y voy a la casa de mi madre a otra provincia. Y en esa provincia, Santa Fe, es decir, no tan urgente porque nada era prioritario, ahí era prioridad el COVID. En febrero fui a un neurólogo en Rosario, que me mandó un estudio,
que era que no me habían hecho una resonancia de esta parte, ¿no? Y bueno, en marzo del 2021 él me diagnosticó esclerosis múltiple. Cuando Bien. me enfrento a esto, no conocía esta enfermedad, eso quería decir. Yo cuando me diagnosticaron no entendía, porque estuve una hora, él me estuvo hablando, pero fue una hora que yo estuve paralizada porque no sabía de qué me hablaba. Claro, claro, hasta que pudiste metabolizar toda la información y No, bueno, fui a casa, sí, y cuando empecé a acordarme que él me decía que era mesetario, que iba a tener así, así, y ahí fue la primera vez que escuché la palabra ensayo, porque yo al no tener cobertura médica, él me dice, no sé cómo llegamos a tu medicación, y tampoco entendía que era tan cara esa medicación. Era muchísima información para mí que, bueno, cuando fui a mi casa y empecé, digamos, a fragmentar y a investigar, bueno, ahí fue, ¿qué te puedo decir? Me enojé claro, muchísimo, me sí, silencié. Y tuve que empezar, y ahí busqué una neuróloga de la ciudad para que llevara mi caso, ¿no? bien. Eh, bueno, ahí cuando empecé con la neuróloga tuve COVID, otra vez tuve que detenerme. Mm, Eh, Genial, la sobrepasé el COVID. Y cuando me atiende de nuevo ella, me dice de que me va a conseguir un tratamiento a través del hospital. Pero a todo esto, con el tiempo que ya había pasado, fue que me encuentro una amiga, porque al estar así detenida, yo ya había empezado a caminar también a todo esto, porque me volqué muchísimo a la fisioterapia. Es decir, empecé yo a buscarme cómo salir de esto mientras tanto. Una amiga lo encuentra un ensayo para mí en Instagram. Y porque yo me encuentro con una cuestión con la neuróloga que me atendía en esa ciudad. Eh, Cuando me dice que me iba a conseguir la medicación, me dice que yo le pregunto si con la medicación, eso a mí quería saber cómo iba a actuar en mí la medicación. claro. Se iba a parar ese estado eléctrico que tenía, por Dios, se iba a mermar, si yo podía recuperar mi vida, salir del dolor en realidad. Sí, a ver si yo podía tener esa fe de nuevo. ¿Y qué me dice la neuróloga? Que lo único que me iba a hacer la medicación era detener los brotes, literalmente. Pero yo tenía que aprender a vivir con esto. Para mí fue un golpe muy fuerte. Otra vez, otro golpe. Porque era como que no podía tener esperanza de tener una vida mejor. Y entonces le hablé de que me habían dado de un ensayo, que me habían, que había un ensayo y que yo sí me puse a investigar sobre lo que era y que me dice que no participe, que no, Eso te que no dice me tú, participe. la neuróloga Sí, que te trataba, ok, sí, en ese momento. Viste que es muy común esto, digamos, no todos los doctores que hacen sí, asistencia lo viví. saben, claro, eso es muy común, no todos están interiorizados de lo que, de los ensayos clínicos. Los médicos especialistas que llevan a cabo los ensayos clínicos son médicos que primero que son referentes en su materia, son referentes en Totalmente. su especialidad y segundo que han estudiado muchísimo para poder hacer investigación, es una carrera, digamos que una especialidad aparte, y ellos saben exactamente cómo llevar a cabo este tipo de ensayos que son bastante complejos, pero que se llevan a cabo sin dificultades en toda Latinoamérica y además estamos muy bien conceptuados, ¿sí? Pero es común que nos encontremos quizás en la práctica asistencial que no todos los médicos saben exactamente el alcance y la importancia de los ensayos clínicos para muchos pacientes, ¿sí? Que es tal cual lo que te pasó a vos, Silvia, Sí, exactamente igual. lo que yo hice cuando ella se niega, ¿qué es lo que yo voy? Busco información, realmente, primero empiezo por el laboratorio Rocher y es líder en todo lo que sea farmacéutica en el mundo, así que ya el laboratorio, y después cómo inició un ensayo para mí, es decir, de Georgina, su historia, ¿sabéis qué hice? Bajé todo
es decir, imprimí toda esa información, porque me empapé yo de esa información para saber de qué se trataba. Si hay un medicamento, porque ella me decía hay un medicamento, sí, claro, hay un medicamento, pero estándar, ya por ética y por realmente, porque estamos construyendo, a ver, hay una gran realidad, somos co-creadores, tanto el laboratorio como uno co-crea a ver, el futuro con respecto a buscar la sanación, porque todo, se está yendo a buscar la sanación o el origen de la enfermedad a tratar, ¿verdad? Bien. Claro, claro. Sí, bueno, sí, por un lado se trata obviamente a través de los ensayos clínicos de buscar el mejor, el tratamiento más eficaz y menos tóxico, sí, 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 y además también el origen de la enfermedad es una de las cosas que nos interesa saber y hay estudios para eso también, sí, sí. Bien, entonces imprimí todo y se lo llevé para que se informe. Claro, está bien. Para que se informe y a su vez yo justo ya también me encontré con algo en un ensayo para mí cuando mandé para anotarme, que yo tenía 54 años y era hasta 55. Y ¿sabés cómo lo mandé? Dije, bueno, ya tengo no y lo mando, pero lo mandé como que no me iban a llamar. ¿No vas a querer que a las 4 horas de anotarme me llamaron? Te llamaron. No, Al toque. fue tocar el cielo. No, ¿sabés lo que fue para mí? Tocar el cielo con las manos. Yo hace 1 año y medio venía luchando, porque sentí que luchaba yo sola, porque la parte de médico, mi doctora que me tenía que empujar, se negaba. Tenía todo el sistema médico, lo sentía de esa manera, que porque no era COVID, no era prioritario lo mío. Entonces sentía que yo estaba luchando solita contra todo. Silvia, y entonces te contactaste con un ensayo, en un ensayo, que es lo que nosotros hacemos, es tratar de contactar pacientes con investigadores, ¿verdad? Sí. Y ahí te contactaste por primera vez con tu médica, neuróloga investigadora, ¿verdad? Una divina, te juro que creo que recuperé el alma. La verdad que cuando hablé con ella, eso de que todos los obstáculos era un trato especial con uno, es decir, lo entendí perfectamente. Cuando yo encontré un ensayo para mí y todo mi doctora, el equipo, mis compañeros, el estar cuando fue después de estar allí, te puedo llegar a decir que realmente ahí fue mi comprensión de que lo que yo estaba viviendo era realmente una oportunidad de verme o de empezar de otra manera en la vida. Y ahí comenzaste el tratamiento y contanos un poquito cómo te fue. Bueno, ya a las 30 horas, yo al ser muy observadora con mi cuerpo, a las 30 horas, literal, por fin empecé a tener, porque yo estaba como de la cintura para abajo un bloque. Empecé a sentir que tenía rodilla, que podía, es como que el entumecimiento se fue, digamos, en mi pierna, pero ya tenía la sensibilidad en la rodilla. 30 horas. Y de ahí en más, hoy en día, ¿qué te puedo decir? La electricidad al mes, menos del mes, ya no lo tengo más. Pastilla, cuando yo dije, eran píldoras, dije, mi estómago, yo que tengo el estómago sensible, nada. Bueno, el tema de la movilidad hoy en día, yo, ¿qué te puedo decir? Ya estoy en un 70% cuando yo tenía un 30% en el tema del entumecimiento, no sentía los dedos. ¿Y hace cuánto, Silvia, que estás? ¿Hace cuántos meses que arrancaste? Y 5 meses. Ah, bien. Para 6, recién. Bien, y mira, bien. todo el cambio es increíble. Pero voy a decir algo. Dale. Hay que ser consciente que la medicación no hace milagro. Co-creamos entre los dos. Es un 40% la medicación, pero el 60% es mi responsabilidad. Es mi medicina interior. Es mente, cuerpo y emociones. Es la alimentación sana. Realmente hay que tener una disciplina y acompañar a la medicación. Claro, No claro, claro. No es que esperar que solo la medicina haga todos los milagros. No. Es desde acá y desde todo.
Bueno, viste que obviamente hay muchos tratamientos para la esclerosis múltiple, no todos los pacientes responden bien con todos los tratamientos, entonces, bueno, esto es como vos decís, es una oportunidad, es una alternativa, es buscar nuevos horizontes de tratamiento farmacológico para esta patología, ¿sí? Buenísimo, Silvia. Bueno, mil gracias. No, por favor. Gracias como siempre por tu testimonio. Ahora, si les parece, bueno, podemos hacer preguntitas, o si no, si querés, Lorna, que justo que estábamos hablando del tratamiento farmacológico, ¿querés ir contándonos por qué se estudia el fenebrutinib para la esclerosis? Y ya después abrimos espacio para todos los que quieran preguntar. ¿Les parece? Ya, muchas gracias, Patricia. Bueno, un honor Gracias. estar aquí con todos ustedes como siempre. Y yo creo que Patricia mencionó algo que es muy importante. La investigación siempre ha estado muy desprestigiada, sobre todo en Latinoamérica, donde uno piensa que al entrar a un estudio de investigación se está probando con uno a ver si funciona o no. Y no se percata que al entrar a un estudio clínico está en la cima de la ola de lo nuevo que viene y se va a tratar. Entonces, por ese lado hay que desmitificarlo. Yo siempre cuando converso con mis pacientes, nosotros sabemos cómo es el acceso al sistema de salud, cómo lo difícil que es conseguir horas médicas, lo costoso que son los exámenes y la otra magia que tiene el estudio clínico que a mí me encanta es que es el mundo ideal, porque yo los puedo tener la enfermedad absolutamente controlada y monitorizada por todas partes, por exámenes de laboratorio, por resonancia, puedo estar segura que se toman o no se toman el medicamento, los veo todos los meses al principio, entonces los examinamos y los reexaminamos, cosa de estar seguros que la enfermedad no está avanzando, no se está aprendiendo, entonces es un ambiente ideal. Obviamente siempre esto es voluntario y exige un compromiso tanto del paciente como mío y del equipo, porque es un cuidarse mutuamente. Tú me ayudas a cuidarte a ti y yo te cuido. Ahora, ¿qué es el fenebrutinib? Todos los laboratorios que tienen medicamentos para esclerosis múltiple están estudiando una familia de moléculas que actúan en dos niveles, y esta es la novedad. Uno, actúan a nivel de la maduración de los linfocitos B, que para los que estén con ocrelizumab o rituximab les va a sonar, porque esos medicamentos eliminan los B. Bueno, el fenebrutinib sin causar inmunosupresión va a actuar en bajar la actividad de los linfocitos B. Pero además tiene otra gracia, que va a actuar sobre el sistema inmune innato, que ninguna de las otras terapias que existen habitualmente para esclerosis múltiple actúan acá. ¿Por qué es importante? El sistema inmune innato es el que va a perpetuar el daño de las lesiones y va a ser el responsable de la neurodegeneración, es decir, que cada vez nos vayamos discapacitando más a pesar de que no tengamos brote, sea una discapacidad cognitiva, sea una discapacidad motora, sea una discapacidad que si bien nadie la ve, yo me siento cada vez más limitado. Entonces, es algo que nos emociona mucho porque si este medicamento funciona, que los reportes que ya tenemos de los fase 2, que es una etapa previa a este estudio clínico, nos dicen que funciona muy bien y los pacientes estarían dejando de progresar, genera una gran puerta para poder ayudar a los pacientes. Y es tan grande que todos estos inhibidores de la quinasa se están probando para remitente recurrente, secundaria progresiva y primaria progresiva. Entonces, pareciera ser que por fin le estamos dando el gato y vamos a poder luchar contra algo que siempre se nos estaba escapando de las manos, que es esto de la neurodegeneración y frenar esta potencialidad de que los pacientes sigan discapacitándose más. Buenísimo, Lorna, sí. Qué bueno, ¿no? Porque uno siempre piensa en el brote, pero Claro. algo que está y que preocupa mucho es el tema del deterioro, ¿no? Sí, es súper importante el tema del deterioro. Espérenme un segundo. Sí.
que están justo dándole comer a mis niños, perdón. Se me fue la hora. Bueno, una cosa que es importante y probablemente todos los pacientes lo saben, que para especialmente fenebrutinib, en primaria progresiva no tenemos ningún tratamiento que sea extremadamente exitoso. Y uno siempre cuando ve los estudios de primaria progresiva son contra placebo, es decir, tengo o no tengo remedio y yo no puedo saberlo. La gracia que tiene este medicamento, que es un estudio de Roche, es que el paciente siempre va a estar tratado. O sea, nunca lo vamos a dejar a su suerte como se dejan los estudios con placebo, sino que acá va a estar o con ocrelizumab o con fenebrutinib, de manera que siempre va a estar tratado, sí o sí. Ni él ni yo vamos a saber con qué está durante la primera fase del estudio, pero posteriormente, una vez que ya se cumplen ciertas etapas, los pacientes, si les ha ido bien y el estudio debiera seguir siendo bien, todos los pacientes van a pasar a fenebrutinib en un tiempo determinado, que eso va a estar escrito en el protocolo, y es algo que lo vemos cuando analizamos el consentimiento informado, es decir, cuando les paso no es un libraco, pero es una guía grandotota donde sale todos los efectos adversos, tanto del ocrelizumab como del fenebrutinib, cosa que ustedes sepan cuáles son los riesgos. Y Bien. ahí nosotros, es un proceso en que ustedes lo leen y yo les aclaro todas las dudas. Es una sesión completa de aclarar dudas, cosa que sea una decisión conjunta, que el paciente se sienta empoderado de su tratamiento y sienta que además va a ser tratado, y que no es como me metí porque yo creo que es una opción válida y poderosa de poder, uno, mejorarme o estar mejor, y dos, contribuir a que otros también puedan recibir en un futuro cercano este medicamento que me va a hacer bien. Al final es eso. Bien, Lorna, sí, muy importante lo que decís, ¿no? Que uno obtiene, como paciente, puede llegar a obtener beneficios de participar de un ensayo, pero los beneficios incluso no son ahora en lo inmediato, sino que también esto lo vemos y lo vamos a ver en las próximas generaciones, digamos, ¿no? Que hay un beneficio social y un beneficio de comunidad, ¿no? Y esto del proceso de consentimiento, que es algo que se hace muy seriamente, que se trata de informar al paciente y al familiar absolutamente de todas las aristas del ensayo, es sumamente importante. De hecho, se dice que es el corazón de la investigación. Y es algo que seguramente Silvia, como paciente de un ensayo, lo hizo. Ella tuvo su proceso de ¿Verdad? consentimiento y lo sigue teniendo. Sí, sí, Y, siempre. y Siempre son muy detallistas, es decir, siempre en eso, cuando ella dijo sobre continuamente estamos tan cuidada, uno se siente, porque nos hacen todas las clases de examen, pero en todos los aspectos, psicológicamente, en todo, en nuestra movilidad, y realmente siempre están cada mes por medio cómo vamos, y si aceptamos, si seguimos, estamos cómodos, es decir, nos tratan realmente de una manera tan eficaz, tan segura, tan asertiva, que es una oportunidad, pero que todos tendríamos que estar acá. Y una cosa que es importante es que la participación es voluntaria. Si el paciente se siente incómodo en algún momento del estudio o no quiere seguir participando por distintas cosas, entre que no le gusta que lo examinen tanto, porque hay pacientes que no les gusta acordarse de la enfermedad, por ejemplo, un deseo de maternidad, que puede ser, por ejemplo, porque en estos estudios, como son moléculas nuevas, la maternidad siempre se restringe en ese periodo, es válido. Es válido, y siempre si el paciente sale por alguna razón, igual se le ofrece que queda en la fase de seguimiento, o sea, nunca lo perdemos de vista. Igual va a tener opciones a las otras terapias del sistema en general, etcétera. O sea, el paciente jamás queda botado. Y eso es sumamente importante, que lo tengan claro, que es voluntario y que de una u otra manera vamos a estar cuidándolos.
Tal cual, tal cual. No es así, ¿no, Lorna? Que yo digo, bueno, arranco en un ensayo y por 2 años sí o sí tengo que estar y cumplir esto. No, en realidad tanto uno acepta voluntariamente entrar en el ensayo como voluntariamente también puede retirarse cuando quiera, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, bueno, buenísimo. Esto era más o menos lo que queríamos charlar. Si les parece, pueden hacer preguntas. Tenemos 3 formas de hacer las preguntitas. Ahí como Verónica, levantamos la manito, las podemos, abrimos el micrófono, las podemos escribir en el chat. O bien después, cuando termine la charla, después cuando decante toda la info, y si se les ocurre alguna duda que les quedó, nos pueden escribir a info@unensayoparamí.org que les vamos a contestar, ¿sí? Vos, Verónica, querías. Sí, Ahí está. a ver, yo quería comentar que me parece súper interesante todo lo que explicó la doctora, por lo que hablábamos al principio, de todos estos mitos que hay sobre los ensayos clínicos, ¿no? Pero mi pregunta es para Silvia. Yo quiero saber, Silvia, ¿qué fue lo que te sedujo a ti para entrar a este estudio? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, en el caso mío, de muchas personas que tenemos tantos años de esclerosis múltiple, yo he pasado por un montón de tratamientos y claro, este no es contra un placebo. Y yo estaría súper dispuesta a probarlo porque ya he ido avanzando y he pasado por mucho. Pero una persona que está recién diagnosticada con esclerosis múltiple recurrente remitente, en Argentina, que en tu caso tienen acceso a todos los medicamentos y funciona bien, porque ahí está, bueno, Alcem, EMA, ¿verdad? Con los que trabajamos siempre, igual que en Chile, que tenemos acceso a la gran mayoría. ¿Qué te sedujo? ¿Qué preguntaste? ¿Preguntaste todo lo que dijo la doctora para decidir, ya, en vez de entrar con lo que está probado, me voy a esto nuevo? Lo que me sedujo, uno es eso, primero, que siempre yo creo que la ciencia busca avanzar, no retroceder. Así que desde el vamos, es decir, ensayo y su historial de cómo inició, eso fue la puertita que se abrió para mí, ¿no? Después, con qué propiedad ellos trataban lo que yo tenía, que yo venía de no ser escuchada. Yo ya venía de no, realmente estaba como huérfana en esto, más allá de que haya todo, pero acordate que estábamos en un contexto de salud que todo, sacando el COVID, todo era secundario. Entonces de repente yo me sentí por fin escuchada y que me prestaban atención a los síntomas que yo tenía. Y, y bueno, y otra fue lo pronto que me llevaron a ese encuentro personal con ellos, en donde, más allá de presentar todos mis estudios, me hicieron hacer toda una serie de estudios. Cuando yo ya me enfrenté, cuando yo tuve ese encuentro personal con ellos, yo ya tenía toda una base de estudios míos. Entonces, esa responsabilidad, esa, esa claridad eh, llevó a que yo estuviese realmente un ensayo para mí, fuese la gran oportunidad de, no tan solo para mí, siento que es la oportunidad. No es tan solo por el trato que me dan, sino siento que es la oportunidad. Pero lo hablaste también con otros pacientes, con las corporaciones Sí, que hay en Argentina. sí, hablé con otras personas que estaban haciendo otra clase de tratamiento, eran diferentes a las mías, hablé con otros doctores, y otros doctores sí me dijeron que lo haga. Me tocó justo mi neuróloga, particularmente la que no, pero otros sí estaban de acuerdo. Eh, y pacientes que estaban haciéndose otras clases de tratamiento de otro lugar por su obra social. No sé el nombre de las otras drogas, la verdad que no las sé. Y bueno, y ellos, muchos salían, otros no. Pero hay acá también un pequeño detalle con respecto a cómo tomamos lo que estamos viviendo. Yo no le di jamás identidad a la enfermedad, sino a mí.
no tengo miedo, no tengo miedo. Y creo que un factor muy importante, pero importantísimo, la voluntad, las garras que vos pongas, el amor que pongas, porque la verdad, el corazón que ponga lo que estás haciendo. Entonces, Claro. cuando me encontraba con personas que me decían, ¿te parece a vos que lo haga? Mirá que un ensayo sí, le digo, pero es una fase 3, yo me investigué todo, es fase 3. Cuando ya está fase 3 es porque ya estamos en un tiempo determinado y ya pasó por todo. Sí, Ese sí, además día que claro. realmente, además que no es contra placebo, entonces, ¿qué era lo que claro, explicaba la exactamente. Yo doctora? me había averiguado todo, me estudié. Claro, Sí, claro. porque creo que si vos vas a hacer algo, hacelo con propiedad, porque se trata de tu vida. Si vos no te cuidas y realmente no buscas lo mejor para vos, ¿quién lo va a hacer? Empieza por vos. Claro, Pato, Silvia, sí, Gracias, sí, Silvia. hay un Gracias, par tenemos de gracias a vos. preguntas preguntas. en Sí, el chat, tenemos sí. preguntas, ¿no? Dale. Eh, Seguimos con las preguntas del chat. Acá Miriam preguntó, ¿hay un tope de edad para poder participar? Hola Miriam, ¿cómo estás? Ella es paciente mía. Ah, ya lo ubicas. Sí. Miriam, todos los ensayos tienen un tope de edad dependiendo de la población objetivo. Como este es un estudio para primaria progresiva, como pregunta la misella, no es para remitente recurrente ni secundaria progresiva. Probablemente en un ensayo para mí van a encontrar después estudios para los otros tipos de esclerosis múltiple, pero este es para primaria progresiva y se extiende desde los 18 hasta los 65 años, que es un rango bastante grande comparado con otros estudios de primaria progresiva en los cuales nosotros estamos participando en este momento. Una cosa que quisiera tomar, y no sé si tengo el minuto de lo que dijo Verónica, que acá la mayoría me conoce, y uno siempre está luchando por el bienestar del paciente y por la calidad de vida del paciente. Y yo no le ofrezco estudio clínico a todos mis pacientes. Tienen que tener un perfil en que yo vea que con las terapias habituales no van a andar tan bien, o si están con terapias de alta potencia y se me está escapando algo, quizás con esto pudiese ofrecerles alguna mejoría, porque siempre nosotros lo que apuntamos es a calidad de vida. Dicho esto, obviamente, cuando nosotros en la clínica alemana ofrecemos la posibilidad de un estudio clínico, a menos que llegue el paciente pidiéndolo, que es más del 70% de los pacientes que tenemos, nosotros siempre le brindamos opciones de terapias convencionales adecuado a su caso, o el estudio clínico si es adecuado a su situación. Y en una visita previa, nosotros conversamos del estudio, conversamos del consentimiento y conversamos de los pros y los contras de cada una de las terapias que se le ofrece. Y ahí en conjunto tomamos la decisión de ir por A o por B. Y si el paciente decide ir al estudio clínico, tenemos otra sesión más donde aclaramos todas las dudas, porque uno siempre tiene dudas, se está enfrentando ante lo desconocido. No hay otras personas públicas, sino que están solamente en estudios que han ocupado la droga. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué pasa si me embarazo? ¿Qué pasa si quiero tener familia en el caso de los varones? Y son preguntas súper válidas que uno las tiene que plantear en ese minuto, y la única manera de poder empoderarnos es que se establezca una potente relación entre el paciente, la enfermera coordinadora, que yo tengo una enfermera atómica, y el médico tratante. Además de que esto no inhibe que ellos sigan tratándose con otros tratantes si lo tienen, porque uno en general en Chile nos conocemos todos y uno habla con el doctor de la Católica, habla con el doctor de la Tabancura, donde les toque, y en general si el paciente decide, la recepción es muy buena porque se genera un vínculo y un círculo mucho más grande de cuidado al paciente. Buenísimo, Lorna. Esto un poco responde a una pregunta que hicieron después, que es quién puede participar del ensayo, ¿no? Esto que vos decías, no todos los pacientes pueden participar, pero tienen primeras evaluaciones para ver si ese programa es adecuado o no
para ese paciente, ¿sí? Y otra cosa que vos decías, que este estudio es para primaria progresiva, pero de todas formas, todos se pueden conectar con nosotros porque eventualmente desde un ensayo podemos buscar ensayos en instituciones más cercanas a su domicilio de otro tipo de esclerosis múltiple, ¿sí? Eso lo hacemos. Acá hay otra pregunta de Javiera. Dice, buenas tardes, soy nueva en esta enfermedad diagnosticada en enero de este año. Mi consulta es la siguiente, ¿cada cuánto tiempo se dan los brotes de esclerosis múltiple remitente recurrente? Bueno, igual esa pregunta debiera conversarla con su tratante, porque cada tratante tiene una manera de explicar la fase, pero en general depende mucho de cuántas lesiones tienes, de dónde están ubicadas las lesiones, de cuán inflamada, es decir, cuántas lesiones captantes de gadolinio tenías al principio, para poder de cierta manera proyectar un poco de cuánto tiempo tendrás de la fase con brote. Los brotes, la fase remitente recurrente, uno lo que quiere hacer es frenar los brotes, llega un minuto en que se apagan. Si uno no los trata, se apagan solos, y si uno los trata con terapias, también van a empezar a disminuir o se van a apagar. Y no significa que vas a estar, que vas a cambiar de esclerosis múltiple remitente recurrente a secundaria progresiva, sino que se trata de que tu enfermedad está dormida, pero que uno no debe descuidarse porque cada lesión, como les dije, pudiese tener el potencial de generarte más de alguna molestia en algún tiempo. Entonces, lo más importante ahí es que uno es calidad de vida, tratar de hacer la mayor cantidad de deporte que puedas, no fumar, tener una buena calidad de vida, no faltar a ninguno de tus controles con tu médico tratante, cosa que si pasara alguna cosa que tú ves que estés teniendo alguna discapacidad o tú te sientes más mal sin que tengas brotes, se puedan tomar las medidas necesarias para que esto ojalá se frene ahí. Bueno, y clarísimo. Muchas gracias, Lorna. Luego Viviana pregunta, hablando de tratamientos y estudios clínicos, hace un tiempo mencionaron que con la vacuna Pfizer se abrió una puerta para la cura de la esclerosis múltiple. ¿Se sabe si eso es real? Esa es una pregunta. Y luego pregunta, ¿dónde se puede encontrar información fiable respecto al fenebrutinib? No es cura. Lo que pasa es que lo que tenemos hoy en día es la tecnología de la vacuna Pfizer, en lo cual nosotros tomamos un poquito del código genético de, en este caso, la proteína básica de mielina, y la inyectamos a modo de vacuna, cosa que el sistema inmune se vuelva tolerante a esta proteína y no la ataque, porque esta proteína es el target principal de daño en el cerebro. Entonces lo que se quiere hacer no es cura, sino que es prevenir que les vaya a dar la enfermedad, y pudiese, porque va en fase 1, es decir, estudios experimentales con animales de laboratorio. Si funciona bien, probablemente va a estar implementándose en personas de riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple, o quizás en pacientes con una enfermedad recién diagnosticadas, o lo que nosotros llamamos los eventos clínicos aislados. Sobre la información de fenebrutinib, Patricia muy bien lo dijo, un ensayo para mí tiene toda la información que está respaldada y validada científicamente, y si no, siempre pueden dirigirse en internet al Centro de Estudios Clínicos que está en Estados Unidos. Ahí aparece toda la información de todos los estudios que se están haciendo a nivel mundial. Claro, sí, nosotros lo que hacemos es tomar esa información de clinicaltrials.org y la ponemos en un idioma amigable y en castellano en nuestro caso, ¿sí? Bueno, buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna otra preguntita. ¿Estamos bien? Yo creo que no. Creo que sí, Silvia tiene remitente recurrente, pregunta Adela. Sí, Adela. Sí, ahí está, ahí me confirma. Bueno, buenísimo. Bueno, mil gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, a ver si hay uno. Acá está. Gracias a todos. Gracias, Silvia, como siempre, por dar tu testimonio
y contarnos toda tu experiencia. Gracias, Lorna, clarísima, hablamos de todo al final en un ratito, hablamos de consentimiento, de pros y contras, hablamos de la vacuna Pfizer, hablamos de todo. Mil gracias, Lorna. Y Verónica, por supuesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cualquier cosita nos escriben, acuérdense, si vuelven a tener alguna duda, pregunta, consulta, a info@unensayopara.mi.org y les vamos a estar contestando.